En este video les mostraré cómo sembrar yuca de forma correcta para que puedan tener plantas como esta y cosechas muy buenas. Entonces, para eso obviamente nosotros necesitamos tener ya plantas de yuca o la semilla de yuca. En este caso, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una pequeña parcelita en la cual hemos sembrado yuca. Esto está aquí en medio de nuestra plantación de cacao, obviamente. Y en un video pasado pues les mostré que ya sacamos algo de yuca por aquí, sacamos 2 matas. Y bueno, nosotros para sacar la semilla de yuca podemos utilizar una mata que esté viva como estas, y podemos utilizar cualquiera de las ramas. Desde esta de aquí, como ustedes pueden ver, desde este tronco, cualquiera de estos troncos que tiene la planta la podemos utilizar como semilla. Incluso estas ramas que están aquí flaquitas también sirven como semilla y van a producir de forma correcta. Sin embargo, nosotros debemos elegir obviamente las que tengan un grosor un poco mejor, para que así garantice que la planta va a nacer sin ningún problema. Entonces aquí vamos a utilizar esta planta de acá. Vamos a utilizar esta rama que es una rama terciaria, porque el brote principal es el que llega hasta esa parte, y luego aquí sale el secundario y aquí ya viene la rama terciaria. Entonces este tronco desde aquí hasta acá el molinillo lo vamos a utilizar, y ahí podemos sacar tranquilamente unas 3 plantas o unas 3 semillas para 3 plantas de yuca. Entonces lo procedemos a cortar en un momento. Pueden ver esta planta de yuca de acá como tiene la tierra cuarteadita. Eso quiere decir que tiene una buena producción de yuca en su raíz. Y aquí, si nos acercamos un poco, podemos ver que aquí hay una yuca que se ve tranquilamente de esta planta. Está produciendo muy bien. Entonces vamos a proceder a cortar lo que sería la rama de la mata de yuca. Ya hicimos un corte y aquí simplemente hacemos el otro corte aquí en el molinillo. Listo, ya tenemos el tronco que nos va a servir como semilla. Este tronco nosotros lo podemos cortar a una distancia de unos 30 centímetros o menos. Lo importante es que quede siempre varias yemas. Por ejemplo, este de aquí tiene desde el inicio 1, 2, tiene un montón de yemas. Con que queden unas 5 yemas, con eso sería más que suficiente, o lo podemos dejar un poco largo. Yo en esta voy a sacar 3 semillas de este pequeño tronco, que tendrá alrededor de unos 60-70 centímetros como mucho. Vamos a sacar 3 trozos de semilla. Bien, ya está, ya lo hemos cortado. Este de aquí nos queda más pequeño, pero como ustedes pueden ver tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 yemas que tranquilamente tiene para sacar raíces y sacar el brote para la nueva planta. Este de aquí tiene un poquito más y este sí nos quedó un poco más largo. Entonces ahora vamos a proceder a hacer lo que sería el hoyo donde vamos a sembrar estas plantas de yuca. Aquí tenemos para 3 plantas de yuca. He visto personas que siembran de esta forma, colocan 2 semillas en el mismo agujero y las colocan así, una para cada punta. Eso está correcto, funciona también, más sin embargo, como cada tronco es una planta, cada tronco va a botar o cosechar sus propias yucas, y al estar 2 plantas tan juntas, pues las yucas de cada planta se van a chocar y las van a sacar deforme. Entonces creo que lo más óptimo es colocar una sola rama para cada planta, una sola semilla para cada planta, y así pueda desarrollar mejores yucas cada planta. Bien, ya tenemos hecho el hueco. Es un hueco muy sencillo de hacer, no muy profundo, y esto lo podemos hacer con un machete como este, o con un asadón, con una pala, con lo que ustedes quieran lo pueden hacer. Es muy sencillo, es un hueco no muy hondo, superficial, unos 10 centímetros de profundidad como mucho. Y luego aquí ya vamos a utilizar pues obviamente nuestra semilla de yuca para sembrarla. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la yuca, si ustedes ven aquí donde están las yemas, la punta de las hojas apunta como que si tuviéramos que sembrarla de esta forma. Ahí se viera correcto, por lo que las puntitas de donde están las hojas apuntan hacia arriba. Sin embargo, si la sembramos de esta forma, la planta no nos va a nacer, porque estamos colocando la punta de las yemas hacia la tierra. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos aquí de cerca, vemos que aquí en esta puntita dentro está el brote, que ahí es donde va a brotar la planta, y ese tiene que ir para arriba. Entonces la forma correcta es colocarlo así.
que las puntas que aparecen aquí estén hacia el lado de adentro, viendo que dentro esté la yema o este nudito esté hacia arriba. Ok, entonces la sembramos de esta forma. Podemos dejar un pequeño punto afuera que quede fuera de la tierra y enterrar el resto, o simplemente podemos colocar así que quede una parte bastante arriba para que ahí brote la planta. Va a utilizar los primeros nudos para echar raíces y los demás para echar brotes. Simplemente aquí lo que hacemos es tapar y listo. Ya tenemos sembrada una nueva planta de yuca que en unos 15 días comenzará a brotar. Por ejemplo, si les muestro aquí, hace 15 días cosechamos una planta de yuca justo aquí, y aquí mismo le sembré una nueva planta para seguir teniendo más producción en un futuro. Y como pueden ver, ya aquí está brotando, está echando brotes. Solamente la que está fuera de la tierra echa brotes, y la parte que está aquí debajo pues obviamente va a echar raíces, y es ahí donde va a producir la yuca. Una vez que ya tengamos las plantas un poco crecidas, al principio lo que tenemos que hacer es siempre mantenerle limpio alrededor para que la planta pueda crecer. Ya una vez que comience a crecer un poco más, ya no es necesario limpiarles la maleza, porque la maleza mismo la ayuda a que se la proteja, y ella mismo con su propia sombra pues hace que haya menos maleza. Como pueden ver, por aquí casi no hay maleza debajo de la plantación de yuca, y eso que antes cuando la sembramos sí había mucha hierba, mucho tipo de monte. Ahora pues hay muy poco, porque la propia sombra de la yuca evita que la maleza crezca. Entonces de esa forma sencilla es como nosotros podemos sembrar yuca de forma correcta para tener plantas pues como ven, como estas, y con una producción muy buena como la que se ve en esta planta de acá. Espero que este video les haya servido. Dejen un like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.